El Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Dios los bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a seguir hablando acerca de los asuntos escatológicos y en esta ocasión vamos a estar hablando de el reino milenial y el cumplimiento de dos pactos. El reino milenial es un reino futuro en el cual nosotros creemos. Y si bien es el cumplimiento de varias cuestiones que tienen que ver con las Escrituras, particularmente nos vamos a referir a dos pactos. Tiene que haber un reino milenial para que estos pactos, estas promesas que Dios ha hecho en su momento, tengan cabal y efectivo cumplimiento. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento hay alrededor de 300 referencias acerca de la primera venida de Cristo. Es decir, que el Antiguo Testamento habla mucho acerca de la primera venida de Cristo. Ahora, en el momento del cumplimiento de esas promesas, de esas profecías, con muchos años y siglos de anterioridad, en el momento de su cumplimiento, insisto, todas, valga la redundancia, se cumplieron al pie de la letra. Es decir, si Isaías decía que iba a nacer de una virgen, pues de una virgen nació. Si Génesis capítulo 3 decía que iba a venir a través de la descendencia de la mujer, pues de la descendencia de la mujer vino. Si en el libro de los Salmos decía que iba a ser contado, ¿cierto?, entre los pecadores o iban a repartir sus ropas, bueno, tal cual aconteció. Es decir, que el cumplimiento de las profecías que apuntaban a la primera venida, se cumplieron exactamente como dice el texto. No hay que interpretarlo de otra manera. No hay que alegorizarlo, no hay que espiritualizarlo. Lo que el texto decía, eso efectivamente se cumplió. Insisto, hay alrededor de 300 referencias del Antiguo Testamento hacia la primera venida y todas se cumplieron al pie de la letra. Ahora, la pregunta es, las profecías que hay en la Biblia acerca de la segunda venida, ¿cómo deberían cumplirse? Pues de la misma manera. Es decir, no habría razón por la cual suponer un cumplimiento figurado, alegórico, metafórico, simbólico acerca de las cosas, sino que tendría que cumplirse tal cual lo dice. Eso sería la lógica elemental. ¿Por qué? Porque, insisto, cuando se habló de la primera venida era profecía en ese momento. Entonces la profecía se la trató con un cumplimiento directo. Asimismo, la profecía que apunta hacia la segunda venida tiene que ser tratada de la misma manera. Y esto, hermanos, discúlpenme que a veces sea redundante, pero es crucial y es fundamental para el entendimiento de los asuntos proféticos, de los asuntos escatológicos. Usted sabe que estoy parado en este momento justamente en la parte de la profecía bíblica que apunta a la segunda venida. Por eso nosotros creemos en un rapto de la iglesia, porque ¿por qué no creerlo si dice que seremos arrebatados? ¿Qué significa eso? Pues eso. Y si dice que habrá una tribulación y esta tribulación es el tiempo de angustia para Jacob, pues Jacob es Israel. No es la iglesia. Entonces la tribulación es para Jacob. Y si dice la Biblia que no nos ha puesto el Señor para ira, sino que para alcanzar misericordia, nosotros la iglesia, pues la iglesia es la que se va en el rapto. Y si dice la Escritura que va a haber un reino milenial futuro y Jesucristo va a descender sobre esta tierra y va a reinar y la capital del mundo va a ser Jerusalén, pues eso es lo que tiene que suceder. Es decir, no hay por qué interpretarlo de otra manera. Hermanos, Dios no miente. ¿Cuántos dicen amén? Dios no miente. No solamente Dios no miente, Dios es soberano y Él tiene el control absoluto de la historia de la humanidad. Alguien dijo, la profecía es el molde de la historia. Dicho de otra manera, solo ha acontecido y acontecerá lo que Dios ha dicho que sucedería. Y no otra cosa. Es decir, no se puede torcer el brazo de Dios, nadie le puede torcer su mano. Si Él dijo que va a suceder tal cosa, pues eso va a suceder y esto ya está archicomprobado en el pasado. Sería un asunto de incredulidad simplemente, y lo vuelvo a reiterar, sería un asunto de incredulidad pensar que lo que la Biblia dice acerca del futuro tendría que cumplirse de otra manera a como allí lo dice. No.
Tiene que cumplirse de esa manera, porque en primer lugar, Dios no miente. En segundo lugar, Él es soberano y lo que Él ha dicho que sucederá es lo que va a suceder y no otra cosa. Y en este caso, hablando del reino milenial, vamos a ver el cumplimiento, de una manera sintética, por supuesto, no es un estudio bíblico esto, pero vamos a ver de manera sintética el cumplimiento de dos pactos. El primero es el pacto abrámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Este pacto tiene que tener un cumplimiento final y definitivo en el reino milenial. Acompáñeme entonces a Génesis capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver algunos detalles nada más, ¿cierto? No, insisto, hay estudios exhaustivos acerca del pacto abrámico, luego vamos a hablar del pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David, el pacto palestino, simplemente para mencionarlo porque es el menos conocido de los pactos, es la promesa que Dios le hizo a Israel: si ustedes me desobedecen, yo los voy a esparcir por el mundo, ¿sí o no? ¿Sucedió eso? Sí. Vino la desobediencia, Dios los esparció por el mundo. Pero ¿qué dice el pacto palestino? Así se les llama, ¿no? Teológicamente. Si ustedes de donde están se arrepienten, yo los vuelvo a traer a su tierra. Y eso es lo que está aconteciendo, parcialmente. Es lo que está aconteciendo y es lo que ha acontecido. Tiene que cumplirse que Israel vuelva totalmente a su tierra. Eso es el pacto palestino. Otro pacto, el nuevo pacto. ¿Sabía usted que aunque nosotros, y no voy a hablar de esos pactos, ¿no? Por eso en esta noche voy a hablar de dos pactos nada más. Usted sabía que aunque nosotros somos beneficiarios del nuevo pacto, ¿sabe lo que es el nuevo pacto? Y pondré mis leyes en su mente, la grabaré, es decir, la escribiré, cincelaré, esculpir, la escribiré en la tabla de su corazón. Me serán hijos e hijas y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Amén. Eso es lo que dice el nuevo pacto, ¿cierto? Eso está anunciado en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿para quién fue anunciado el nuevo pacto? ¿Para la iglesia o para Israel? Para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, dice el Señor Dios Todopoderoso. No como el pacto que hice allí en el Sinaí. Y luego me desentendí de ellos, lo estoy parafraseando, porque ellos se olvidaron y quebrantaron mi pacto. Voy a hacer un nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto, aunque en términos espirituales nosotros como creyentes lo estamos disfrutando, el reino de Dios está entre nosotros, ¿verdad? Hoy el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? Somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Amén. Entonces, en términos espirituales estamos disfrutando del nuevo pacto, pero el nuevo pacto lo tiene que disfrutar Israel sobre todas las cosas. Porque el nuevo pacto fue anunciado a la casa de Israel. ¿Y Dios miente? Dijimos recién no. Entonces Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Y ese nuevo pacto del cual no voy a hablar hoy, simplemente lo estoy mencionando, tiene que tener su efectivo cumplimiento. Tiene que llegar el momento en que Israel se vuelva al Señor y haya una transformación, una vivificación espiritual e Israel se vuelva a su Hacedor. Gloria al nombre del Señor. Y eso va a cumplirse, va a llegar el momento. Pero centrémonos en dos pactos, el pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto que Dios hizo con David, el pacto abrámico. Génesis capítulo 12, versículo 2, insisto, esto es algo breve, sintético, dice, Dios le habla a Abraham, y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pacto abrámico. Aquí en este primer episodio Dios le plantea a Abraham promesas personales, es decir, promesas que son para él, para su goce y para su deleite particular. En esta parte es algo personal, es lo que a Abraham privadamente le tocaba. ¿Qué es lo que dice Dios? Haré de ti una nación grande. Y esto se lo dice, sabemos, cuando recién él está saliendo de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Porque el versículo 1 del capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Sabemos que él salió de Ur de los Caldeos. Entonces, cuando Dios le dice esto a Abraham, no había todavía ni esperanza de que él ni fuera padre, ni que tuviera descendencia, ni nada, y está todavía en otra región.
Sin embargo, la promesa de Dios se anticipa, en esta promesa personal, dice, haré de ti una nación grande. Esto es en lo personal. También en lo personal le dice Dios, te bendeciré. Es decir, personalmente yo te voy a bendecir. Vemos, por supuesto, la fe de Abraham, de lo cual en este momento no vamos a hablar, sino que estamos analizando las promesas personales. Primero, haré de ti una nación grande, cuando él es absolutamente un don nadie en Ur de los Caldeos, ni siquiera está en Canaán, ni Palestina, ni como querramos llamarle. Dice, en segundo lugar, te voy a bendecir, es algo personal. Y tercero, le dice, engrandeceré tu nombre, es decir, voy a hacerte una persona de fama, de renombre mundial, de renombre universal. Bueno, hoy aquí, en este rincón de la Argentina y en este rincón de la ciudad, estamos hablando de un tal Abraham, que vivió por allá por el 2000, 2200 antes de Cristo, que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos. ¿Quién era vecino de Abraham? ¿Quién vivía a la derecha o a la izquierda? ¿Alguien sabe? ¿Quién era la vecina de enfrente de Abraham? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llamaba el intendente de Ur de los Caldeos en ese momento? ¿Alguien sabe? No tenemos ni idea, pero sabemos de Abraham. Y se cumplió la promesa de Dios personal para él. Engrandeceré tu nombre, es decir, te haré una persona de fama y de renombre mundial. Gloria al nombre del Señor. Esta es la fama que corresponde. La buena fama, dice, es mejor que el perfume o que el mejor de los ungüentos, no el mejor de justamente de los perfumes, del adorno, de la cosmética que uno puede usar. La buena fama, bueno, aquí Dios está hablando de una buena fama para Abraham, el padre de la fe. Pero no solamente el pacto abrámico consta de promesas personales, eso es lo que en respecto a sí mismo, sino que también habían promesas universales. Mire el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces la promesa este pacto que Dios hace con Abraham, tiene también una promesa de bendición o maldición según corresponda. Es decir, quien se mete con Abraham, Dios está diciendo, se mete conmigo. Quien se mete con la descendencia de Abraham, se mete conmigo. Quien bendice a Abraham, quien bendice a su descendencia, bendice mi nombre. Y fíjese que hay un hilo conductor en esto. Cuando al final de la tribulación, ya que estamos hablando de eventos escatológicos, Mateo capítulo 25, juicio de las naciones, dice el Señor a las naciones de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me cubriste, forastero y me recogiste, enfermo y viniste a mí. ¿Cuándo, Señor? ¿Por cuánto lo hiciste a uno de estos más pequeñitos? ¿Está hablando de los niños o está hablando de los demás judíos comunes y corrientes? De los demás judíos comunes y corrientes, porque ese texto se aplica a la gran tribulación. Es decir, para ponernos en situación, durante la gran tribulación, de la mitad de la tribulación en adelante, quiero decir, se va a desatar la gran persecución del anticristo sobre el pueblo judío, como ya ha sucedido tantas veces en el pasado. Pero aquellos que actúen benévolamente con los judíos en esa época de persecución, el Señor le va a decir, venid benditos de mi Padre, porque si a ellos los trataron bien, a los descendientes de Abraham, me lo hicieron a mí. Y esto es lo que vemos sintetizado aquí, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y a las naciones de la izquierda, a las naciones cabritos, ¿qué le dirá? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para los no predestinados, diría un calvinista. No, señores, preparado para Satanás y sus ángeles. Nunca fue preparado para un ser humano. Preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Por qué? Porque hicieron persecución sobre estos pequeñitos. ¿Entiende usted el contexto a lo que me estoy refiriendo? Ese hilo conductor lo vemos nosotros aquí. Y cada vez que nosotros actuamos, por eso tantas veces, o no sé si tantas veces, pero más de una vez la Biblia nos va a llamar a orar, por ejemplo, por la paz de Jerusalén, a bendecir al pueblo judío, a orar por ellos. ¿Por qué? Porque yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí vemos nosotros ese cumplimiento. Y aún ese cumplimiento se aplicará a todas las naciones en un determinado momento, al final de la tribulación.
Son las bendiciones, estas promesas universales de bendición o maldición según corresponda, según la actitud que nosotros tengamos para con el pueblo judío. A ver, pequeño paréntesis. Nosotros no somos sionistas, es decir, no decimos que todo lo que hace Israel está bien, no. Oramos por ese pueblo que está en endurecimiento. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Para qué? Para que nosotros los gentiles podamos ser salvos. Pero una vez que haya entrado los que el Señor sabe que van a entrar de los gentiles, Dios se volverá a su pueblo, al cual desde antes conoció, con amor y con misericordia. Eso significa, desde antes conoció, e Israel será salvo. Se volverán al Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Así es que no somos sionistas, pero sí oramos por ese pueblo. Sí oramos por el pueblo de Dios, para que se vuelvan al Señor. También aquí hay promesas familiares, porque dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Veamos lo que dice Gálatas 3:16 por un pequeño momento. Gálatas 3:16 responde efectivamente a esta parte. Gálatas capítulo 3, versículo 16, Pablo habla acerca de estas cosas. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Entonces la simiente de Abraham es Cristo. Y en Abraham iban a ser benditas, es decir, en la simiente de Abraham iban a ser benditas las naciones de la tierra. Esto se ha cumplido, mis hermanos. Es decir, que parte de las promesas que Dios le hizo a Abraham están cumplidas, eso no hay duda. Dios hizo de él una nación grande, la nación de Israel, a través de Isaac y de Jacob. Por supuesto, Dios lo bendijo personalmente. Abraham llegó a ser una persona realmente adinerada, caudalosa, tuvo muchos hijos en verdad, aunque a través de la simiente, es decir, Cristo, todas las familias de la tierra somos bendecidos. Dios lo hizo una persona de renombre. Dios ha prometido bendecir a los que actúan favorablemente y maldecir a los que se oponen, ¿cierto? A los que los persiguen. Y a través de Abraham son bendecidas todas las familias de la tierra. Hasta ahí tenemos cumplimiento. Pero veamos algunas promesas nacionales. Hablamos de promesas personales y promesas universales, pero veamos algunas promesas nacionales. Génesis 12:2, ahí mismo el versículo que leímos dice, y haré de ti una nación grande. Dios le prometió una nación grande. Pero no solamente una nación grande, sino miremos lo que dice el 17:8, Génesis 17:8. Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Es decir, que Dios ha prometido en heredad, en herencia perpetua, esa tierra ¿a quién? A Abraham y a su descendencia. Fíjese dos cosas importantes. Se la prometió a Abraham. ¿Cómo Abraham hoy, que murió hace tantos años, puede disfrutar de esa herencia si es de él perpetuamente? ¿Quién resuelve este enigma? ¿Cómo Abraham puede disfrutar de la tierra en la cual, dice la Biblia, él la atravesó de norte a sur, de este a oeste, confesando que era extranjero y peregrino en esa tierra y que buscaba una ciudad por venir cuyo constructor y arquitecto es Dios? Pregunta, ¿cómo perpetuamente Abraham puede disfrutar de esa tierra? Porque se la dio por herencia a él y también a su descendencia. ¿Quién me resuelve este enigma? ¿Cómo puede Abraham disfrutar de esa tierra si él ya murió? ¿Cuál es la respuesta? Tiene que haber una resurrección, gloria a Dios. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor acerca de la pregunta de los saduceos? ¿Cómo que los muertos no resucitan? ¿No habéis leído cómo el Señor se le presenta a Moisés? Yo soy, no yo era. Yo soy actualmente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
¿Y por qué quedaron atónitos los saduceos y, entre comillas, los fariseos casi lo aplauden al Señor? Porque Él le está diciendo, ellos están vivos y van a ser resucitados en el día postrero. Gloria al nombre del Señor. Porque ¿cómo Abraham podría disfrutar de su heredad que en vida no la disfrutó? ¿Cómo la podría disfrutar? Resucitando. El Señor le va a resucitar. Nosotros creemos en la resurrección. ¿Se acuerda que predicamos ya hace varios domingos atrás de la resurrección? Y el que no cree en la resurrección, vana es su fe. No tiene sentido. Si usted no cree en la resurrección, su fe no tiene sentido. Abraham va a ser resucitado para que se cumplan las promesas de Dios. A ti te la voy a dar. A ti y a tu descendencia. Abraham nunca disfrutó de esa tierra. ¿Cree usted que Abraham debería disfrutar de esa tierra? Pero está muerto, pastor. ¿Usted cree que debería disfrutar de esa tierra? Amén. Y si él no disfrutase de esa tierra, Dios sería mentiroso. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios va a cumplir sus promesas, mis hermanos. Abraham va a disfrutar de esa tierra porque él nunca la disfrutó. Él siempre fue un extranjero y peregrino en ese lugar. Así también dice la Escritura que sus hijos también anduvieron como nómades en aquella región, confesando que eran extranjeros y peregrinos. Para que ellos disfruten la tierra prometida, tiene que Dios resucitarlos sí o sí. O Él no es Dios, pero Él es Dios, el Todopoderoso. Yo soy el Shaddai, le dice, Génesis 17, el Todopoderoso, Él todo lo puede. Pudo darle un hijo cuando él ya era anciano y su mujer estéril y habiéndole pasado la costumbre de las mujeres. Dios le dio un hijo. Él va a cumplir todas las promesas que le hizo. Mis hermanos, estamos hablando del Dios de la Biblia, el Dios que tiene el poder de cumplir su palabra. Lo que Dios ha dicho acerca de la iglesia, Él lo va a cumplir. Lo que Dios le dijo a Abraham, Él lo va a cumplir. Lo que Dios le haya dicho a usted personal y particularmente, Él lo va a cumplir. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el salmista. Gloria al Señor. Él no nos dejará hasta que haya hecho en nosotros todo lo que Él tiene que hacer. Gloria a Dios, ¿no? Que se frustren mis planes. Que se frustren mis planes, pero que se hagan los planes de Dios sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Vemos que tiene que haber un cumplimiento de las promesas de Dios. Estas promesas nacionales tenían que ver con ser padre de una nación, pero no solamente eso, sino que iban a poseer e iban a disfrutar de ese territorio perpetuamente y para siempre. Israel no lo ha hecho, mis hermanos. Otra cosa, ellos allí en Génesis 17:8 dijimos iban a poseer la tierra, pero mire lo que dice el capítulo 15. Hay mucho para hablar de esto, yo no me voy a extender, simplemente para ver que todo esto tiene que tener cumplimiento en algún momento, y ese momento es el reino milenial. Cuando Abraham sea resucitado, cuando Jacob, cuando Isaac sean resucitados, cuando los santos que esperaron en Dios en el Antiguo Testamento sean resucitados y pasen a poseer la tierra que Dios les ha prometido. Mire Génesis capítulo 15, versículo 18. Lo que dice, Génesis 15, 18 al 21. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto. Ahí están los límites. Desde el río de Egipto, esto tenemos que entenderlo como el río Nilo. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Usted sabe que nunca, ni en el momento de mayor esplendor de Israel, ellos ocuparon esta tierra. En ningún momento. Siempre los límites, aún en el mejor esplendor, en el reinado de David y luego de Salomón, que fue la época de mayor gloria y mayor expansión y mayor dominio y conquista, nunca llegaron a conquistar todo este territorio. Israel jamás
jamás en su historia ha poseído todo lo que Dios les prometió que es de ellos. Nunca. ¿Cree que Dios lo va a cumplir esta palabra? Él la va a cumplir. Otra vez vuelvo. Si no, Dios mentiría. Si no, Dios no es soberano. En algún momento esto se tiene que cumplir. ¿Cuándo se va a cumplir si no se ha cumplido en el pasado? Pues se va a cumplir en el futuro. Se va a cumplir en el reino milenial. Tantas promesas que ha hecho Dios, ¿no? Ahí tenemos justamente los límites de este territorio que el Señor les ha asignado. Podríamos sacar algunas conclusiones acerca de esto. Insisto, voy a ser breve. Todas las promesas incondicionales del pacto deben cumplirse. Fíjense que aquí lo vemos a Dios, Él pactando con el hombre. Nunca el hombre pacta con Dios. Y esto que lo escuchen los apostolocos. Nunca el hombre puede pactar con Dios porque el hombre no está a la altura de Dios. Un pacto lo pueden hacer fuerzas semejantes. Si no, no se puede hacer. En donde el beneficio es mutuo. No se cumplen las condiciones para que el hombre pacte con Dios bajo ninguna circunstancia. Los pactos que vemos en la Biblia son de hombres con hombres o de Dios con el hombre en este caso. Lo que sucedía en aquel tiempo cuando se hacía un pacto, se partía un animal y se ponían mitad para allá y mitad para acá. Y los seres humanos caminaban entre las partes divididas. Es decir, la figura era simbólica. Si alguno no cumple su parte, que le pase lo mismo que a este animal. La muerte, la división, es decir, el quebranto absoluto. En ese pacto que Dios hace con Abraham, dice que Abraham, medio adormecido así en esa tarde, veía una antorcha que se paseaba entre las mitades de los animales. Dios se estaba comprometiendo a sí mismo, diciéndole a Abraham, yo te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia para siempre. Dios se comprometió a sí mismo. Abraham no pactó con Dios. Fue Dios el que pactó con Abraham, comprometiéndose a sí mismo. Como cuando el Señor en el Salmo 110, el Padre le dice al Hijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Y le dice a Cristo, tú eres sacerdote para siempre. Amén. Es una declaración unilateral de Dios. Él se compromete a sí mismo. Y acá vemos ese compromiso de parte de Dios para con Abraham, para con su persona y con su descendencia, para que dentro de estos límites, hasta le señala los límites, estos de ustedes para siempre, a perpetuidad. ¿Cumplirá Dios su promesa? ¿Llegará el momento en que esto sea así? Amén. Eso es el reino milenial, donde Israel podrá disfrutar de este cumplimiento exacto del pacto abrámico. Pero estamos aquí en algunas conclusiones mínimas. Todas las promesas incondicionales del pacto deben cumplirse. Deben cumplirse. Parte del pacto se ha cumplido, eso es verdad, parte se ha cumplido. La iglesia hoy disfruta de ciertas cosas. Por ejemplo, la simiente de Abraham, que es Cristo, nos ha bendecido. Amén. Partes de estas promesas se han cumplido. Pero también se espera el cumplimiento del resto de las condiciones de este pacto. Si no, sería un cumplimiento parcial. Todo lo que Dios ha prometido tiene que cumplirse. Abraham tuvo un hijo y descendencia. Abraham es bendición en Cristo para las familias de la tierra. Abraham y su descendencia han poseído parte de la tierra. Ya ahí no tenemos un cumplimiento total. Y menos hoy. Menos hoy, porque hoy la porción de territorio que tienen es muy poca. Pero en el pasado tuvieron un poco más. Falta la posesión total de esa tierra y a perpetuidad. ¿Qué significa algo perpetuo? Que es para siempre. Es decir, de aquí en adelante perpetuo. Y eso no se ha cumplido. De hecho, ¿cuántos años y siglos Israel ha estado sin nada de territorio? Sin ni siquiera tener allí un lugar de sepultura. Sin embargo, las promesas de Dios, mis hermanos, tienen que cumplirse. En segundo lugar, el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. ¿Qué dice la palabra del Señor?
capítulo 7, versículos 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cuántas cosas Dios le promete aquí a David? Otra vez, ¿cómo puede el reino de David y el trono de David ser estable delante del rostro de él? ¿Cómo puede? Resucitando. Es que no hay otra manera. Para esto David tiene que ser resucitado, y hay promesas en el Antiguo Testamento, en varios pasajes, en Ezequiel, entre otros, en Jeremías también, que nos dice, el Señor le dice a la nación de Israel: y yo les levantaré a David, vuestro rey, para que reine sobre vosotros. ¿Cómo puede ser eso? Cuando Dios dice eso, ya David había muerto hacía 600 años. Tiene que resucitar. Tiene que resucitar. Cuando se murió Lázaro, Marta le dice: yo sé que resucitará en el día postrero, porque se sabía y se creía en la resurrección de los muertos. Habían muerto en esperanza contra esperanza. Habían muerto con la esperanza de resurrección, mis hermanos. Para que estas promesas se cumplan, David tiene que ser resucitado. Promesas para David. Primero, iba a tener un descendiente, ¿cierto? Y en este caso ese descendiente en primer lugar es Salomón. En primer lugar, ¿cierto? Porque ahí evidentemente está hablando en principio de Salomón, pero después, típico en la profecía bíblica, se proyecta más allá de Salomón. Se proyecta más allá, se proyecta hacia el Mesías, hacia Cristo. Pero en primer lugar allí el descendiente del cual está hablando es Salomón, ¿cierto? Y dice también que la dinastía de David estará en el trono para siempre. Es decir, Dios le ha prometido: mira, David, para siempre habrá un descendiente tuyo en el trono, no va a haber de otros. Claro, esto ha quedado interrumpido por el cautiverio babilónico, ¿cierto? Se lo llevaron allá, fue destruido. ¿Y quién quedó como gobernante? Y se perdió. Se perdió por siglos, siglos, siglos y milenios quién sea el rey de Israel. Pero la última vez que hubo un gobernante legítimo de Israel fue allá en la época de Jeremías, 600 años antes de Cristo. Después, ¿qué otro rey legítimo ha tenido Israel, descendiente de David? Ninguno. O sea que 600 antes de Cristo hasta ahora no hay quien se siente en el trono de David. ¿Por qué? Porque no hay trono de David. Y acá Dios le está prometiendo: tu trono, tu reino será estable para siempre, y allí en ese trono, en ese reino se va a sentar uno de tus descendientes para siempre. Gloria al Señor. ¿Se cumplirán estas promesas? ¿Y cuándo se cumplirán? Tiene que haber un tiempo futuro. Lo que quiero decir que cuando uno examina los pactos, en este caso el pacto abrámico, el pacto davídico, apuntan sí o sí hacia un reino futuro, en donde ellos tengan el total de la posesión de la tierra y puedan disfrutarla en paz, cosa que nunca han logrado. Segundo, en esa tierra haber un reino, y que el que esté gobernando sea un descendiente de David, sino David mismo. Y para eso David tiene que ser resucitado. Amén. Qué tremendo es esto. Una dinastía en el trono para siempre.
Aunque esto fue interrumpido, por supuesto, y ha sido interrumpido, sabemos que el descendiente por excelencia de David, porque él es la raíz de David, el león de la tribu de Judá, tiene que reinar allí. Por eso cuando él vuelva, ¿cómo vuelve? Como rey de reyes y señor de señores, el verbo de Dios. Gloria al nombre del Señor. En segundo lugar, allí habían promesas para Salomón, que él iba a construir el templo. Por eso digo que en este pasaje, en primer lugar, habla de Salomón, no de Cristo. En primer lugar de Salomón porque dice, vas a construir el templo. Obviamente está hablando de Salomón, lo cual efectivamente él hizo. También dice que este descendiente va a estar en el trono, pero algo que no cumplió Salomón es estar para siempre. Esa parte ya no se ha cumplido. Tercero, dice que si él pecare, Dios le iba a castigar. No se puede aplicar eso a Cristo. Se aplica obviamente a Salomón. Por eso digo que en primer lugar habla de a Salomón. Pero fíjese que este pacto que Dios da aquí es ratificado en otros lugares. Mire, Salmo 89, versículo 3 y versículo 4. Mire lo que dice el Salmo 89, cómo Dios ratifica estas promesas hechas al rey David. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Dónde está hoy el trono de David? ¿Se cumplirá esta palabra? ¿Quedará sin cumplimiento? ¿Habrá que interpretarla espiritualmente o alegóricamente? ¿No será Dios capaz? ¿No será Él soberano como para poder hacer que esto que Él dijo de sus labios se cumpla? Pues la Biblia dice que Dios mandó y existió. Él dijo y así fue. Edificaré tu trono por todas las generaciones. Mire lo que dice más adelante, el versículo 19 del mismo Salmo 89. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. ¿Vio que habla de pacto? Mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. ¿Usted ha visto esto que haya pasado en Israel? Si desde el año 600 antes de Cristo no hay rey en Israel. O Dios miente o esta palabra se tiene que cumplir. ¿Qué cree usted? Se tiene que cumplir. Y aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel y está hablando de David. No inventemos, porque algunos inventan. No, bueno, esto es una parábola y se refiere a la iglesia. No, esto no es una parábola, hermano. Esto no es una parábola. Dice, y mi pacto será firme con él. Versículo 29. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Es lo que ha pasado. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Oh, gloria a Dios. ¡Qué maravilla! No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. ¡Aleluya! Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre.
y como un testigo fiel en el cielo. Hermanos, qué tremendas las promesas de Dios. Y Él es un Dios inmutable. Este es el Dios que no cambia, este es nuestro Dios. Por eso a veces cantamos todas las promesas del Señor, gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. A veces, aunque Dios trate con nosotros duramente y parezca que las cosas no se van a cumplir, Él no se olvidará ni cambiará. Dice ahí, no mudará lo que le he dicho. Lo que le dije lo haré, gloria al nombre del Señor. ¿Te ha dicho Él que Él te ama? ¿Lo cambiará Él? Pero es que le he fallado, ¿lo cambiará? No cambia Él. Este es el Dios inmutable. Más allá de ver el asunto escatológico, podemos ver que nuestro Dios es un Dios que no cambia. Es un Dios que no miente, es un Dios fiel y verdadero, cuyas promesas Él las va a cumplir contra viento y marea y no hay nadie que pueda resistir su voluntad. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice Lucas. Capítulo 1, versículo 31 al 33. Lucas 1, versículo 30, 31, 32, 33. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Escuche, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, ¿quién? El Señor Dios le dará, ¿qué? ¿Usted lo vio a Jesús reinando en Jerusalén? Yo que sepa, el trono de David estaba en Jerusalén. O David reinaba en la iglesia. Yo no sé de dónde sacan las interpretaciones algunos, porque lo alegorizan, lo espiritualizan. ¿Alguna vez David reinó sobre la iglesia? Cuando David vivió en el 1000 antes de Cristo, la iglesia no existía. ¿Alguna vez David fue el rey de la iglesia? Yo les preguntaría. No. David reinó en Israel. Y acá dice que el Señor Dios a Jesucristo, el descendiente por excelencia de David, le dará el trono de David, su padre. ¿Qué más? Y reinará sobre la casa ¿de quién? De la iglesia. ¿Pero Jacob no es la iglesia? No, es Israel. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Él tiene que reinar. Tiene que haber un momento en que Él asiente sus pies sobre el monte de los olivos, aquel monte que le vio ascender. Y dice Zacarías que cuando Él descienda y pose sus pies sobre el monte de los olivos, el monte se partirá en dos y creará un valle inmenso. Y la gente huirán hacia aquel valle a buscar refugio bajo los pies del todopoderoso Cristo Jesús el Señor. Profecía del profeta Zacarías, capítulo 11. Sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos, aquel monte que le vio ir, como dijeron los ángeles, así, en gloria, en las nubes, como la habéis visto ir, así volverá, en gran poder y gran gloria, mis hermanos, a tal punto que los montes se partirán ante su presencia. Gloria al Señor. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todas estas promesas, analizando los pactos que Dios le dio a la nación de Israel, sí o sí apuntan a un reino milenial. Me hubiera sido a mí más fácil agarrar el manual y empezar a hablar del reino milenial. Pero eso es lo que muchas veces hemos hecho. Veamos lo que dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento necesita un cumplimiento futuro. Ese es el punto de esta predicación. Viendo lo que la Biblia dice, viendo lo que la Biblia prometió a Abraham, una tierra que la iba a disfrutar él y su descendencia para siempre, y viendo lo que Dios le prometió a David, tú vas a reinar y tu descendencia va a estar para siempre en el trono de Israel, tiene eso como obligatoriamente tener una contrapartida de un reino futuro, en donde se pueda cumplir, porque hasta ahora no se ha cumplido. Algunas cosas, pequeñas cosas, sí, se han cumplido. Pero la totalidad de lo que Dios ha hablado, no se ha cumplido, mis hermanos. Y requieren un cumplimiento final, futuro, definitivo. Gloria al nombre del Señor.
Mire, dice un autor, ya cerca del final: Israel debe ser preservado. Y Dios lo ha preservado. No han podido exterminar a ese pueblo. Mire cuántos intentos. Israel debe ser preservado. Segundo, Israel debe ser introducido nuevamente a su tierra, cosa que ya está sucediendo. Tercero, Cristo debe regresar a su propia nación. Amén. Y cuarto, Cristo debe reinar sobre esa nación y sobre el mundo entero. Porque esas son las condiciones para cumplir esto. Últimos versículos. Amós capítulo 9, versículos 11 al 15. Amós capítulo 9, versículos 11 al 15. Está hablando de la restauración final, cuando Israel se vuelva al Señor. Mire lo que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Algunos que leen la Biblia al revés o en coreano sin saber coreano, o está bueno leerla en coreano si uno supiera coreano, pero si uno no sabe coreano, dicen, bueno, no, el tabernáculo caído de David es la alabanza. ¿Qué tendrá que ver el tabernáculo caído de David con la alabanza? No tiene nada que ver. El tabernáculo caído es el trono de Israel, es el lugar donde él se sentaba a reinar. Está caído desde el año 600 antes de Cristo, cuando vino Nabucodonosor, 586 para ser más exacto, en la tercera oleada, en la destrucción de Jerusalén. Desde ese año para acá no hay rey en Israel. Y dice el profeta Amós: en aquel día yo levantaré el tabernáculo, es decir, el trono, el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová. ¿Por qué? Porque todo ese territorio con todas esas naciones Dios ya se lo había prometido a Abraham. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. Así sea, Señor. Hazlo sobre tu pueblo Israel, porque si el defecto de Israel es la bendición de las naciones, dice Pablo, cuanto más su plena restauración traerá bendición a la humanidad. Gloria al nombre del Señor. Porque si este Israel caído, arruinado, sin templo, sin rey, sin tabernáculo para David, es el beneficio nuestro, mis hermanos, cuanto más la gloria del reino milenial, con Jesucristo mismo, el descendiente por excelencia de David, reinando sobre esta tierra y diciendo la Escritura: en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Gloria al Señor, porque entonces Él se habrá compadecido de su pueblo y todas las naciones correrán a Él. Y dice la Escritura que se tomarán del manto de un judío y le dirán: iremos con vosotros a Jerusalén, porque allí está Jehová nuestro Rey. Gloria al nombre del Señor. ¿Usted ya lo ha visto eso? ¿Se ha cumplido eso? ¿Podrá Dios cumplirlo? Gloria a Dios. Esperamos, mis hermanos, el cumplimiento de esas promesas. Termino con estas palabras. Podemos confiar en un Dios verdadero que cumple literalmente, perfectamente, cabalmente sus promesas, que son fieles y son verdaderas, mis hermanos. Le damos gracias al Señor.
Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.